Bueno, ante todo, bienvenidos a un curso más de Blue Life. Es nuestra intención que podáis, gracias a nuestro curso, crecer, mejorar, exactamente como lo hemos hecho todos. Pues nadie empieza sabiendo todo y cómo tiene que hacer y portarse. Este curso está dedicado al liderazgo y aunque profundizaremos bastante en ciertos conceptos, quiere de todas formas centrarse en la persona y en la posibilidad de dar unos instrumentos a quien pasa a liderar gente y se encuentra en la situación que realmente le faltan un poco los instrumentos para hacerlo. Lo hace de forma instintiva. Por quien no me conoce, mi experiencia viene de más de 35 años en el mundo naval. Empecé estudiando la Armada Italiana y fui evolucionando en el tema. Soy docente profesional y en este momento sigo en activo en el mundo naval, siendo líder de un departamento ni un astillero. Todos los cursos empiezan siempre con la fase introductiva. ¿eh? No sé cómo podéis ver en el slide que tenéis en pantalla. Vamos introduciendo lo que son las claves del liderazgo efectivo. Y por cuánto podemos opinar, no hay liderazgo efectivo si no se empieza por dentro. Es un ejercicio que casi todo el mundo cree que tiene hecho. La realidad es para mí un proceso de mejora continua, porque para los más jóvenes con la edad cambiamos. Así tenemos que readaptar y readaptar constantemente y es un proceso que nunca acaba y que en el fondo yo encuentro y espero que al final del curso vosotros lo sentáis así. Encuentro estimulante, encuentro que sea positivo en realidad, no me desmoraliza para nada. Entonces, conocerse a sí mismo es el primer paso, no hay duda. Comprender nuestras emociones, las herencias de nuestras emociones, de dónde vienen, por qué reaccionamos de una forma, por qué pensamos de una forma. Todo estamos condicionados por nuestro entorno. Es inevitable y humano. Y somos seres humanos, tenemos que vivir con ello, ¿vale? Ser proactivo. Es que tenemos el control. Cuando estaba a bordo y había trabajo que eran, digamos, no particularmente apetecibles, y también me ha pasado en tierra, siempre he hecho el ejemplo de la pila que tenemos de la cocina todos, ¿no? Está llena, hay que vaciarla. Quien tiene la lavavajilla, meterla en la lavavajilla, si no, lavar la mano. Y dices, bueno, lo hago mañana. Te está faltando proactividad, estás procrastinando básicamente. Ser proactivo con las cosas, intentar buscarle el paso más y de consecuencia concentrarte en tu círculo de influencias, todo lo que te puede influir alrededor, de las cosas más pequeñas como el banal ejemplo de los platos sucios, a imaginaros cuando empezamos a hablar de personas. Es asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Acciones y decisiones van juntos. Otra parte que es bastante importante es definir nuestra visión y nuestras prioridades. Sobre todo hoy en día que estamos en un mundo hiperconectado, cosa que agradezco porque gracias a esto puedo llegar a muchísima más gente, muchísima más gente que en mi entorno físico, digamos, gracias justamente a la tecnología, pero tenemos que darnos cuenta que todo esto puede crear un cierto ruido mental, una cierta confusión en nosotros mismos. Así que necesitamos absolutamente definir la visión y la prioridad de las cosas. Y créeme, no es sencillo y necesita de una cierta disciplina, un cierto enfoque y no lo podemos tener si no nos conocemos a nosotros mismos, si no somos proactivos y de consecuencia no tenemos el control de lo que estamos haciendo. ¿Vale? Definir tu visión, tener una visión es importantísima. Si queréis, tomamos
ejemplos grandes que conocen todos, Steve Jobs, cualquier otro grande líder hoy en día, Elon Musk, ¿no? Tiene una visión clara. Quiero ir a Marte. Sigo esta serie de pasos que me pueden llevar ahí. Y después lo veremos más adelante. No solo inspiro y ayudo a los demás a compartir con ellos la misma visión y a obtener aquel intercambio necesario para poder llegar a nuestros objetivos. Dentro de esto, claro, nosotros podemos tener una visión súper fantástica, pero darnos cuenta que estamos eligiendo mal las prioridades. Tienes la visión de pintar tu coche, tienes que saber cómo pintar un coche. Es que no hay nada más que hacer, es que lo tienes que hacer. Entonces vuelves a conocerte a ti mismo, si te gusta o no pintar un coche, ser proactivo aprendiéndolo, tener el control, el dominio de eso, y de esta forma, definita tu visión y habiendo elegido bien la prioridad, puedes llegar a un objetivo. Esto, digamos que es un poco el core del liderazgo interior, la base del éxito a cualquier nivel. En este mundo que estamos hoy en día definimos siempre el éxito en base a cuánto ganamos, cuánto nos conocen o cuánto con la edad. Y otra vez para los más jóvenes, que además espero que soy lo más numeroso a aprovechar de este curso, en realidad descubres con la edad que el éxito real es el éxito que tú sientes, no lo que hay exteriormente. Es prideness, el orgullo que tienes de haber conseguido ciertas cosas. Y yo digo un secreto. Son pequeños pasos, siempre. Entonces, el liderazgo interior, que a la base del éxito, nos lleva inevitablemente al liderazgo exterior. El liderazgo exterior tiene unas características que, como ya hemos dicho, sin tener claro el liderazgo interior, son para mí básicamente imposibles de encontrar, o se hace muy mal, se gestiona muy mal. He querido definir tres pilares. Generar confianza. Para poder generar confianza hay que demostrar integridad, coherencia y cumplir promesa. Sobre cumplir promesa, me vais a permitir gastar un par de minutos sobre esto. Siempre he dicho a mis colaboradores, a mis segundos, a bordo en tierra, donde he estado cuando era militar, daba igual. Siempre tienes la posibilidad de no abrir la boca y no prometer. Si prometes, tiene que ser y tiene que partir realmente de una base honesta. Por esto es tan importante el liderazgo interior. De una base honesta donde efectivamente tú estás seguro que lo puedes cumplir. Quien ha tenido hijo sabe muy bien de lo que hablamos y estoy preparando otro curso justamente sobre los hijos, porque creo que hay que aprender mucho. Cuando se mezclan los sentimientos, la cosa siempre diventa más difícil. Pero sí, cumplir promesa para mí es la base, y por esto nell'infografia hemos puesto justamente la base. Es la base de la coherencia y de la integridad. Puedes no abrir la boca, puedes no prometer. Si promete, tenga base fuerte y no vuelva a comértelo. Las personas que están a tu cargo y que te ven como líder, no como jefe, como líder, se espera en absoluto que tú cumplas tu promesa. Tienes que generar esta confianza. Es súper necesario para que los demás puedan compartir tus visiones y compartir tus prioridades que has metido en el proyecto. Tú tienes un proyecto, tienes una visión de un proyecto, tienes una visión de cómo quieres que sea el resultado final, pones unas prioridades y cuando lideras personas, estas personas lo tienes que compartir contigo. Tienes que explicarlo. Nunca es tiempo perdido el tiempo que tú utilices a explicar estos objetivos, esta visión. A veces la visión es mucho más general, porque puede también, en un departamento puede ser la visión de un departamento. Yo en este momento llevo un departamento que con técnicas y ideas y referencias diferentes, porque tienen que trabajar juntos, pero son especialidades completamente diferentes y muy poco asimilable una con la otra.
pero tienes que encontrar los puntos comunes. Tienes que hacer el esfuerzo de encontrar los puntos comunes porque al final cuando todo el mundo tiene la misma visión y tiene las mismas prioridades, hasta con actores diferentes en el mismo equipo, tú puedes conseguir efectivamente que se trabaje. A bordo en realidad también es así, ¿no? Estamos, nunca mejor dicho, todos en el mismo barco, pero no todos necesariamente hacemos el mismo trabajo. Entonces es muchísimo más fácil en la sala máquina crear un objetivo, una visión común y un enfoque, ¿vale? Y prioridades comunes, que por ejemplo con marinería, con la chief stewardess, con los interiores, con las azafatas, con el cocinero. Y tienes que encontrarlo porque hay puntos comunes. Obviamente a bordo, eso lo digo a título personal, es más fácil porque estás en el mismo barco. No hay esto de las 8 horas y me voy a casa. En tierra a veces es ligeramente más difícil, más diluido, necesita más tiempo. También te encuentras con personas que no necesariamente tienen la disciplina para poder estar a bordo. Tanto en ámbito civil como militar es lo mismo, no cambia nada. Se necesita una profunda disciplina y entonces pueden encontrar más dificultades, que probablemente es la mayoría de vosotros la dificultad que vais a encontrar. Esto, otros pilares de los tres del liderazgo exterior, seguro que puede parecer hasta un poco místico. Liderar con el corazón. ¿Qué quiere decir liderar con el corazón? Liderar con el corazón es básicamente ser tú misma. Ser tú mismo, obviamente, siempre sabiendo dónde estás, qué estás haciendo, te están pagando para hacer un trabajo, tienes que ser profesional, tienes que tener integridad, coherencia y cumplir la promesa, ¿vale? Pero sí tienes que valorar a las personas que tienes alrededor, tienes que usar tus sentimientos. Muchos líderes, yo he conocido mucho. Me acuerdo perfectamente de un capitán que no comía con nosotros porque no quería tener demasiada cercanía con la gente. ¿Qué provocaba esto? Una completa desconfianza en él. Porque hago el ejemplo del comer, porque comer a bordo, por ejemplo, es uno de los pocos momentos de comunidad que tienes con todos los demás. Después cada uno está en su sala máquina, en su cubierta, en los interiores, y cada uno hace lo suyo, y la verdad que contacto hay poco. Pero cuando comemos sí. Y cuando se come hay la posibilidad de intercambiar una charla, historia, conocer, además pensar en ambientes multiculturales con lenguas, idioma, costumbre completamente diferentes una de la otra. Así, por cuanto puedan decir que no, mejor ser frío, distante de aquí, no es verdad, no es verdad. No se obtienen los mejores resultados con la distancia. La distancia simplemente te hace más ligero y liviano tu esfuerzo y tu preparación. Porque tienes que controlar menos, porque dando la distancia con esto ya has solucionado aparentemente el 50% de los problemas, pero renuncias a la otra cara de la moneda, que el de más que te da la gente, aquella idea de más que dicen en una reunión, aquel espíritu de grupo que solo vas a tener si lideras con corazón. Y para liderar con corazón tienes que valorar a la gente, tienes que respetar su cultura, tienes que respetar quién son, tienes que escucharle. No son 5 minutos perdidos escuchar a alguien, no lo son nunca. Como líder, se espera de ti que tú tengas la capacidad de dirigir una conversación, escuchando. Hablaremos también un poco de la escucha activa. Escuchando de verdad, no alguien te habla, tú procesas lo que quieres de lo que estás escuchando y después acabas dando una opinión tuya que ni siquiera te han pedido. Es súper importante liderar con el corazón. La gente se sentirá segura contigo, crea un círculo de confianza que te servirá en los momentos difíciles, porque créeme, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos muy difíciles, siempre. Por cuanto te creas preparado, por cuanto vuelvas a enfrentar la misma situación, hay tanta variable en la vida que siempre tendrá su momento difícil. Es garantizado. Y os he adelantado un poco la tercera parte. Comunica de forma efectiva. Comunica para conectar con la gente y para influir. Acordaros que hay gran parte de nuestra comunicación es paraverbal, no viene de hablar.
viene de función de la frente, expresiones, forma de ser. Hay un montón de formas de comunicar que no son necesariamente la palabra. Así que cuando estamos comunicando, tenéis que procurar comprender el mensaje, lo que os están diciendo, pensar que no siempre vas a encontrar profesionales de la palabra. En realidad no naces profesional de la palabra, simplemente con esfuerzo, ejercicio y con muchísimos errores. Llega un momento que sabes comunicar y sabes hacerte escuchar, pero no puedes llegar a ser efectivo y hacerte escuchar por la fuerza, por el puesto que te han dado o cualquier otra tontería que se pueda imaginar. Parte del hecho que realmente la otra persona se da cuenta que se escuchada y comprendida a fondo. Eso es lo que nos ayuda realmente a ser escuchado. Esto digamos que es la base. Por eso ahora vamos a pasar a lo que es un poco la presentación, ¿vale? Del curso y vamos a ver un momento cómo se puede ir paso a paso a través de ella. Vale, empezamos del inicio, de técnico a líder. Vale, ¿por qué he empezado con esta parte, con esta presentación de técnico a líder? ¿Qué pasa? Bueno, un poco hay inevitablemente desviación por el hecho que soy técnico y los ejemplos los he visto siempre así, pero en realidad técnico puede ser también, es un sastre. Es un buen sastre y un día deciden que pasa de sastre a líder de una sección de la sastrería. Puede pasar a un cocinero, ¿no? Pero conocemos mucho más el ejemplo. Buen pinche de cocina, empieza a cocinar, es un buen ayudo para el chef y un día diventa chef. Y pasando al rol de chef, la regla del juego han cambiado. Inevitablemente tu mapa mental también debe hacerlo. Pasas de analizar algo que haces tú a tener que liderar a otra persona que lo hacen contigo o lo hacen para ti. Por ejemplo, en una cocina, en un esquema de cadena de montaje. Antes cortabas tú la verdura con estilo julienne, ahora lo haces hacer a otra persona. Pero después esta verdura la tienes que utilizar y el corte tiene que ser correcto. Así tienes que poder transmitir eso. Como dice, vamos, te encienden por tu dominio técnico, te encienden porque eres bueno y que está encima de ti y dices, vale, la persona vale, vamos a utilizar efectivamente esa su capacidad para que consiga transmitirla y hacer aprender a otra persona eso. Y suele pasar, es lo más lógico, ¿no? La organización te premia por saber hacer y de repente espera que tú sepas hacer que otro hagan. Y esto no es exactamente así. Este cambio no es intuitivo, nadie te explica la nueva regla normalmente. Esto quiere servir un poquito este curso. El resultado normalmente es frustración, sobrecarga y conflicto. Eras bueno en lo tuyo, muy bueno, y por eso te ascendieron y ahora te encuentras en un problema. La frase lógica y destructiva de tu nuevo rol. Si lo hago yo es más rápido. Os tengo que confesar algo. Lo he escuchado y mucho más joven que hoy en día lo he dicho. Y en momentos de frustración me ha salido y me sale. Puede que no lo expreso porque sé que no es una buena frase da tirar con tu equipo. Pero a veces hay frustraciones y no iremos tan a fondo con la neurociencia, pero claro, si nos desconectas el córtex frontal, razonamos solo con el cerebro antiguo y tenemos mala reacción. Sale el gorila que tenemos dentro. Si lo hago yo es más rápido. Es un error fatal con un equipo. Si estás convencido de esto, si has hecho tu trabajo anterior, si tú eres esto y no puedes ser nada más, sé honesto, renuncia y haz tu trabajo solo y trabaja solo. Para trabajar en grupo no funciona. A corto plazo te puede dar resultado, te puede sacar de la castaña, es verdad. No digo que no sea algo que no se tenga que hacer. Te puedes encontrar en un momento, lo tienes que hacer. Hazlo. A mí me ha pasado.
Grupo de gente muy joven, muy inexperta. Era el momento de tomar acción porque era necesario desbloquear la situación. Y vale, ok, cojo, lo hago yo porque es la única solución que tengo. De acuerdo. Pero si diventa una costumbre, a medio plazo te va a pasar algo. Te satura y sobre todo, lo peor que puede pasar a un líder, te convierte en el cuello de botella. La típica imagen de la pirámide con el gran faraón encima y todo el mundo que no mueve un dedo sin que el gran faraón diga lo que se tiene que hacer. Es lo peor que puede hacer un líder, ¿eh? Y es un problema en un departamento y de consecuencia un problema por una empresa. Llegaremos a eso. Además, a largo plazo, ¿qué pasa? Destruye el equipo, crea dependencia, como hemos dicho, desmotiva a los buenos, quieren poder demostrar que son buenos, quieren poder evolucionar, crecer. Tu real rol es hacer crecer la gente, no hacerla alimentar más pequeña. Y esto provoca normalmente que los buenos se vayan. Es lo que pasa. Eso claramente lo de si lo hago yo lo hago más rápido no es liderazgo, cosas, es supervivencia. Por eso que digo, puede pasar en ciertas ocasiones que lo hacemos, nada es blanco y negro. Hay matices de grises, pero hay que seguir jugando con el tema para evitar problemas mayores. Otro punto clave. Tu cargo te ha dado el poder. El poder es algo que todo el mundo quiere. Yo he escuchado 1000 veces, no, claro, para ti es fácil, tú eres jefe. No, claro, para ti es muy fácil. Y después cuando tienes cierta capacidad de habla y consigues un poquito más acercarte a la gente y todo, y le preguntas ciertas cosas y les pones ciertas cosas, la mayoría de las veces si has llegado a una buena conexión te dicen yo no haría lo que haces tú, no me compensaría. Así que el cargo te da el poder, pero la autoridad, que es lo que realmente tienes que buscar, tener autoridad, entrar en un sitio y que la gente se sienta orgullosa de hacer bien lo suyo, se sienta orgullosa de demostrarte que ha hecho bien lo suyo, se sienta orgullosa de poder participar a mejorar esto. Hay muchas cosas, se necesitan cursos diferentes, pero podemos tomar el método Lean, la 5S, hay un montón de ejemplos de cómo la contribución de todo el mundo ayuda a los procesos, pero es muy importante tener autoridad. Además, hay un detalle más de la autoridad. Si llevas departamento grande o empresas grandes, tú tienes que tener autoridad y tienes que dar poder y tienes que controlar que tengan autoridad gente que está por debajo de ti. Funcionamos así, no hay otra forma de funcionar. Es como funciona el ser humano, ¿vale? En esta slide lo hemos dividido en dos partes, ¿no? El poder formal, que es necesario, no pensáis que una cosa anula la otra, son complementarias. Tienen que convivir juntas, se tiene que tener respeto juntos. Un ejemplo clásico del poder formal, lo he hecho 1000 veces y creo que seguiré haciéndolo en mi vida. Tenemos que abandonar un barco. Es el momento del poder formal. Es así, no hay otra. Hay una cadena de mando, la cadena de mando se tiene que respetar. Es un momento crítico. En el día al día, aparte de posicionarnos, no nos ayuda con la autoridad real. Simplemente nos posiciona en el mapa, necesitamos y tenemos que pensar, damos nombre a las vías para saber que vamos de un sitio al otro, una vía, la otra vía, con la plaza. ¿Por qué lo hacemos? Que lo necesitamos formalmente establecer algo para podernos mover. El poder formal viene en el organigrama, el poder formal se impone, no hay nada malo en ello. Estamos en un mundo totalmente libre, gracias a Dios, y puedes coger y ir en otro sitio que te gusta más. Genera obediencia porque esto de entrar y dispersaros no funciona. No funciona en una familia. Imaginaros si funciona en una empresa o en algo que montas tú. No funciona contigo mismo. Contigo mismo no funciona. Pero si tú apoyas todo en el poder formal, descubre rápidamente que es súper frágil. Y no quiero entrar en esta parte, pero la historia de la humanidad ha demostrado cuántas veces hemos hecho verdadero desastre, pero un desastre horrible, intentando imponer un poder formal que no
Sirve solo como base, como guía, como mapa. La autoridad real. La autoridad real viene de la persona. La persona, con su forma de hacer, con su coherencia, con el saber acercarse a los demás y todo, construye, como hemos visto antes, una relación, siéndose una autoridad real. Esta autoridad se construye, desde luego. Es un trabajo continuo. ¿Por qué digo que es un trabajo continuo? Porque no todos los días son iguales. Que la persona tranquila, reflexiva, siempre educada, de repente es nerviosa, no te contesta de la misma forma, va muy acelerado. ¿Tienes problemas? Todos tenemos problemas. A veces largo, a veces corto. Donde un líder sano, donde una persona se da cuenta que ha llegado ya a un nivel digno de ser considerado un líder. Cuando ves que su autoridad, su coherencia, su palabra son lo suficiente para que la persona de tu equipo efectivamente te cuente el problema que tienes, que tú lo puedas entender y tú tienes que estar abierto y atento y disponible a entender, no sacar tus propias conclusiones, que es lo que la mayoría. La autoridad real genera entonces compromiso, porque hay compromiso entre las personas, se sienten respaldados uno del otro. Por cuanto, a veces hago el ejemplo, pero por cuanto la gente cree que en el ambiente militar donde yo estudié, todo está basado en el poder formal, os puedo asegurar, y sobre todo en un ambiente como lo de la Armada, que es una imagen muy equivocada. Lo que se busca siempre es la autoridad real, porque es sólida. Es necesario el compromiso. Es necesario el compromiso para ir a una misión donde te puedes jugar la vida. Y por esta razón es que se enseña. Se enseña. Y para mí, honestamente, y sé que puedo parecer condicionado de mi instrucción, experiencia, pero creo que es uno de los sitios donde mejor se enseña, ¿vale? De todas las formas. La autoridad real aparece cuando el equipo ve que dice lo que piensas, como hemos dicho, hace lo que dices y sostienes límites. Hay límites, hay línea roja, de aquí no se pasa. De aquí no pasas tú, de aquí no paso yo, de aquí no pasa el equipo, de aquí no pasa la empresa, ¿vale? No se exige, se demuestra. Hay que demostrar. La mayor ilusión del técnico es creer que decide de forma 100% racional. No decidimos de forma 100% racional. No funciona así. La realidad es otra. La realidad es que las emociones que están, como muestra el iceberg en la imagen, son muchísimo más grandes, están por debajo del agua. La gente suele no demostrar sus emociones. Tienen un peso grandísimo. Y como hemos dicho al inicio, tenemos que conocernos, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes del hecho que de pronto, de primera instancia, casi inmediatamente, vamos a reaccionar de forma emocional. La inteligencia emocional, por cuanto se diga, no es ser blando, es ser eficaz cuando hay persona y presión. Y os puedo garantizar que la presión siempre está. Cuando lideraba Project Manager, y tengo de hecho otro curso que estamos dando de jefe de proyecto, siempre a veces venían los más jóvenes y me decían, es que siempre hay un problema, siempre hay un problema. Yo solía decirle una cosa: el día que no hay problema no tenemos trabajo. La presión hace parte del juego. No podemos jugar sin presión. A nadie le interesa a alguien que sabe hacer un trabajo sin ningún tipo de presión. Esa es la realidad. La inteligencia emocional no te quita autoridad. Para nada. Para nada. La inteligencia emocional te da foco, precisión. Si la gente confía en ti y te entiende, se siente entendida, será más abierta contigo. No sé, tú tendrás más instrumento para moverte con precisión con tu equipo y con las cosas y con las misiones. A veces puedo tener una expresión que uso todavía muchísimo, ¿no? No metas a la primera un pez a volar. Y hay peces que volan, ¿no? Y los famosos peces voladores, lo hay. Pero no lo meta a primera a volar. Intenta entender el tío, la persona. No estoy hablando ni de hombre ni de mujer, estoy hablando de seres humanos. Intenta entender el ser humano y mételo donde más cómodo es. Te dará los mejores resultados, se sentirá seguro y le darás la posibilidad de crecer con el ejemplo tuyo y el ejemplo de los demás. Estímulo, un error en el equipo. Emoción, frustración, miedo. Pensamiento, no puede confiar en ello. Acción, lo hago yo, fatal.
una cadena fatal. Tenemos un problema, hay un error. Tenemos al plural, verlo todo junto. Tienes que analizarlo con todos los factores que hay. Frustración, miedo, lo hemos hablado creo ampliamente antes. Si hay presión, son dos sentimientos que van a entrar. Tienes que convivir con él. Tienes que ser resiliente. El tercero es, yo creo que es a mi opinión personal. Sé que estoy dando un curso y sé que tengo que ser mediano, pero me permito la licencia. No puedo confiar en ello. Bueno, chaval, si no confía en ello, te has equivocado a elegir, te has equivocado a analizar si no has podido elegir, te has equivocado a asignarle el trabajo. Empieza contigo mismo. Empieza contigo mismo. Empieza contigo mismo. En lugar que pensar eso. Lo hago yo. Lo hemos dicho antes. Esto lo hago yo, lo hago mejor. En un caso de emergencia podemos darle un pase si hemos entendido que no es la solución. Siempre así. Si no eres consciente de la emoción, las emociones deciden por ti. Y todo lo hacemos, yo lo he hecho miles de veces. Olvidaros la idea que alguien que os explica algo lo os explica porque la ha leído en un libro o ha nacido y del universo le ha bajado directamente la sabiduría. No, es ensayo-error. He aprendido muchísimo más de mis errores que de mis éxitos, lo puedo decir con máxima tranquilidad. Bajo presión no aparece tu mejor versión, aparece tu piloto automático, lo que decía antes. En lugar que utilizar el córtex superior, vamos utilizando la parte más primitiva de nuestro cerebro, que básicamente tiene poco mensaje. Corre, escóndete, ataca. No hay mucho más. No mucho más. Habéis visto, ¿no? Estos casos seguro donde la gente en pánico se queda ahí y después analizada la cosa por fuera de gente que en aquel momento no está bajo presión, dice, pero ¿cómo se ha quedado ahí? Pero no tiene ninguna lógica. Sí, tiene una explicación neurocientífica, tranquilamente. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro desconecta el córtex superior y esta zona, el cerebro primitivo nuestro, es lo que toma el mando. Así que podemos desde luego ir entrenando y controlando nuestro sistema neuronal para evitar esto. El estrés reduce nuestra capacidad de análisis, aumenta la actividad. El cerebro entra en forma ahorro de energía y recurre a hábito antiguo. No es carácter, es biología. Como hemos explicado, es biología. Bajo estrés, y esto no son hechos inventados, son estudiados científicamente, podéis encontrar miles de cosas, y de libros, y de vídeos, hablando de esto. Bajo estrés tú escuchas menos, controla más, te impones, porque está bajo estrés, entras en modo defensa, reacciona más rápido y reflexiona menos. Ejemplo típico. Yo como todo, porque es obligatorio, todos los oficiales superiores hemos hecho el curso de contraincendio, el básico y el avanzado. En el avanzado estamos preparando un curso también de eso, creo que será muy, muy interesante, un curso introductorio al STCV, a poder pasar los exámenes de básico y de avanzado. ¿Qué entrenas ahí? Entrenas tus reacciones bajo estrés, entonces te hacen repetir varias veces hasta los finimentos. Te hace repetir varias veces acciones directas de cómo atacar un fuego. Ahí no estamos liderando, ahí estamos bajo presión en piloto automático. Y el piloto automático tiene que tener los automatismos correctos, ¿vale? Si eres una persona que tiene que afrontar eso. Por eso también que reflexionamos menos, por eso que hay los famosos actos de valor. En realidad son instintos de tu piloto automático que salen porque las has entrenado, porque son base de tu convencimiento más profundo, de tu ética más profunda, ¿vale? Y así es. ¿Qué pasa pero cuando lo utilizamos en el liderazgo? Si escucha menos, el equipo se siente ignorado. Primera cosa que piensa. La habéis tenido todo lo hemos tenido, yo lo he tenido, todos lo hemos tenido unos. Sales de la reunión y dices, este tío no ha escuchado, pero no ha escuchado nada. Y te das cuenta. Como te pones más controlador, se sienten asfixiados, se sienten incapaces de hacer cualquier cosa. Mover, abrir la boca diventa un problema. Eso no te ayuda. Se genera miedo a parálisis. Nadie toma iniciativa de nada. Mejor no hacer nada y no tendré este tipo de reacción. No, podemos hablar casi de reacción violenta. Hay gente, desafortunadamente, porque lo siento mucho por ello,
que entran en modo presión constante y no consiguen salir de ella. Todos hemos caído en ello, yo he caído en ello también, todos hemos caído en ello. Y son buenos profesionales, se pueden encontrar un problema. Hay un problema gordo. Y obviamente, si se sienten ignorados, se sienten asfixiados, se genera miedo y parálisis, ¿qué os esperáis? ¿Que tomen buenas decisiones? No, tomarán decisiones fatales. Entonces, entras en un bucle donde básicamente siempre va mal, ¿vale? ¿No? Y después sale otra vez y vuelves, es un ciclo, vuelves otra vez, vuelve a, si lo hago yo lo hago mejor, no se renuncia al equipo, entonces deja de ser líder porque no estás haciendo el trabajo que se espera. No reacciona por lo que pasa, reacciona por lo que te toca. El detonante es un estímulo que provoca una reacción desproporcionada, porque activa una herida, un miedo interno. Por eso que te tienes que conocer, tienes que conocer lo que provoca estas reacciones, ¿no? Yo hago siempre, me gusta mucho hacer siempre conmigo mismo, porque creo que la razón y eso ha sido para mí en el pasado, de comprar un curso y ir a escuchar a alguien es escuchar vivencias personales. Para ir a escuchar a un tío que me lee un libro, la verdad me leo un libro, yo no necesito. ¿Dónde reacciono peor yo? Si se me arrincona. Soy muy mal con eso. Soy fatal con esta historia. Si se me arrincona, si veo que se me está arrinconando psicológicamente, físicamente, obviamente el físico es mucho más fácil de controlar, pero psicológicamente se me está arrinconando, mis reacciones suelen ser malísimas. Y os viene una pregunta fácil, lógica. ¿Cómo lo soluciona? Siendo todo lo posible para que no se me arrincone. En el rincón no me hago poner, hago todo lo posible, todo lo que puedo. Me he inventado ya 1000 formas diferentes y como lo practico cada vez tengo más forma. Entonces el detonante es un estímulo que provoca en ti una reacción desproporcionada porque activa un herido o un miedo interno. Identificarlo es el primer paso para desactivarlo. Con el ejemplo que os he dado, ya os he explicado gran parte de esta ficha. Lista de detonante común el líder técnico. Errores repetidos de otros. Sentirse cuestionado en público. Te van a cuestionar. Mejor que te cuestionen en público que detrás. Tienes una posibilidad para ver cuál es el motivo por el que estás cuestionando. Muchísimas veces, la mayoría de las veces, estás mejorando porque te cuestionan. No te ofendas. No te ofendas. Es uno de los mejores momentos de tu vida. Te mejora como líder en tu profesión, te mejora como persona. Detona muchísimo la falta de compromiso percibida. Y yo daré un ejemplo de esto. Y la presión de tus propios superiores. Todos tenemos un jefe. Un autónomo, habrá alguno entre vosotros, o puede ser que haya mucho. Un autónomo que trabaja solo, que no tiene personas. Vamos a la base. ¿Creéis que tienes un jefe? Sí que lo tiene. Señores, sí que lo tiene. El Estado cada mes te vuela al 50%, si no es más de lo que has producido. Sí tienes un jefe. No sé, esta presión es un detonante, es un botón rojo. Es un detonante. Tienes que conocerlo, tienes que analizarlo para poderlo. Con los equipos, para quien lleva equipo, para quien tiene gente. Y va mucho con el sentirse cuestionado y en la percepción de la falta de compromiso de los demás. Cada vez que yo me he encontrado en una situación complicada donde efectivamente me he encontrado en la situación de tener que sentar a alguien y enfrentar con él el problema, solía venir ya preparado de un discurso que hago casi siempre a mis equipos. El cuestionar no lo veo como un problema, lo veo como una posibilidad de crecer individualmente o como equipo. Podemos cuestionar. Y vamos a tener reuniones de coordinación donde se tiene que tener método y orden, porque si no, no son eficaces y no son válidas para una empresa. Reunión de coordinación donde tocamos 3 puntos como mucho, y donde buscamos soluciones a los 3 puntos, ¿vale? Entonces cuestionamos. Ahora, dicho eso, la mala fe, el cuestionar por hacer daño, el cuestionar por falta de respeto, por cosas, por líneas rojas que no son tolerables, no necesita ni activar el botón rojo ni nada, necesita una acción por parte tuya y una línea roja que se deja clara al inicio y no se sobrepasa. Eso digamos que es un poco mi forma y mi resumen con mi experiencia de intentar evitar que me arrinconen y que salga el gorila o salga la bestia, como se dice, ¿vale?
El exceso de control casi siempre es miedo disfrazado. La gente que veis que es muy controladora es que tiene tanto miedo que no es capaz ni de liberarse a ella misma y de consecuencia olvidar que libera a los demás. El miedo a fallar, miedo a perder la autoridad, controlar de forma obsesiva, de forma no participativa con los demás. Cuando no sirve al proyecto, es simplemente protegerse. Habréis encontrado mucha gente así y espero que después de este curso la podáis detectar. Tu silencio es más ruidoso de lo que crees. No evitamos conversaciones difíciles por falta de datos, sino por miedo a la reacción del otro. Es muy típico, casi todos lo hacemos y pasa un momento. Pero evitar la conversación, como hemos ido viendo gradamente, no elimina el problema, solo aplaza y lo empeora. El coste de no hablar a tiempo. Hay un coste. Aparecen rumores. Una empresa que tiene demasiado secreto no tiene secreto. Esto me lo han enseñado a militar. Mucho secreto, ningún secreto. Porque generas tantos rumores que al final tiene más confusión que a decir las verdades que se pueden decir. Porque las empresas y en ambiente militar y a bordo hay procesos que no son necesariamente para todo. Es también tu parte de liderazgo. Saber que una persona no está preparada para enfrentar ciertas cosas. Es tu responsabilidad, ¿vale? Surge el rol pasivo-agresivo. La gente se mete en defensa, diventa pasivo-agresiva. Y es malísimo. Se degrada completamente el clima del grupo. Ya tienes la gente a la defensiva, poco dispuesta a hacer las cosas, difícil de controlar. Y sobre todo, lo peor de todo, pierde tu autoridad. Entonces, atención a tomar este camino. Y me ha pasado, y nos pasa, y os pasará. Después de tanto esfuerzo para tener autoridad, perderla toda por no interpretar, por cansancio. Acordaros una cosa, tenéis derecho a descansar. Tenéis derecho a decir mañana. No puede ser la costumbre, obviamente. Pero tenéis derecho a descansar. Es parte de vuestro trabajo decidir cuándo hablo, cuándo lo hacemos, cuándo lanzo la nueva idea. Tenéis que estar al 100%, tenéis que estar bien con los pies bien plantados al suelo para poder tirar adelante o afrontar un problema, ¿vale? Se pierde autoridad. Por favor, tened cuidado. Podéis trabajar muchísimo y después de golpe, después analizando la tontería, perder muchísima autoridad. Y callar no mantiene la paz. La rompe lentamente. Tarde o temprano va a explotar. Así que enfrentar las cosas. Un método para tener conversación sin improvisar. La conversación incómoda no sale mal por el mensaje, sino por cómo se entrega. Este método te permite ser claro sin ser agresivo. Hecho observable. Empieza con dato concreto e indiscutible. He puesto un ejemplo. He observado que la última 3 entregas tu parte ha llegado fuera de plazo. Tienes que entender, lo hemos visto antes, si tu equipo tiene problemas, lo tienes que entender, lo tienes que percibir. Por eso hemos dado la pincelada anterior. ¿Vale? Impacto. Tienes que hacerle entender la consecuencia real y objetiva del hecho. Tus entregas han llegado fuera de plazo. Por eso, tu compañero no han podido empezar lo suyo. Y estás generando una consecuencia en cadena que va más allá de ti. Vas hacia todo el equipo. En una empresa grande, si un departamento tiene problemas, la empresa va a tener un problema. Expectativa clara. Esto es otro de los puntos que yo 1000 veces he intentado explicar y hacer entender tanto a quien me estaba encima como a quien estaba abajo. Si no definimos claramente las expectativas que tenemos de los demás, o sea, si una persona no sabe qué se esperan los demás de ella, es que es muy complicado que te dé el resultado correcto. No ya lo has explicado. Tienes que explicarlo. Tienes que perder aquellos 5 minutos porque das por sentado que la persona sabe exactamente lo que tiene que hacer. Hombre, pero yo he contratado un súper profesional. Sí, un súper profesional, pero el súper profesional estaba trabajando en otra empresa, con otro entorno, con otro enfoque. ¿Quién te dice que él sabe exactamente cómo lo quieres tú? Tienes que explicarlo. Eres su líder. Eres un ejemplo. Explícalo. Y por cierto, te lo tiene también que explicar a ti, porque muchas veces no lo hace o no son suficientemente claros. Y créeme, pasa más subiendo. ¿Vale? Cuando era jefe de máquina, muchas veces me ha pasado que el capitán, casi poniéndose, voy a usar un término que no sé cuánto didáctico sea, pero celoso,
realmente, me decía, no entiendo por qué te lo cuentan a ti y no me lo cuentan a mí. Y muchas veces mi respuesta ha sido diplomática, pero la realidad es que dentro de mí pensaban, no te lo dicen a ti porque no se fían de ti. O con gente que tenía muy buena autoridad, me lo dicen a mí porque aunque yo soy el otro capitán del barco, el capitán técnico, saben que no soy yo lo que puede fichar o echar gente. Por eso me lo dicen a mí. Porque se esperan que gracias a mi coherencia yo te hable del problema y tú lo puedas solucionar. Así de sencillo. Entonces, expectativa clara. Expectativa clara. Y escucha. Cierra preguntando y escucha su perspectiva. Si tú escuchas la perspectiva del otro, te da de forma indirecta instrumento para moverte, para mover el flujo de trabajo, para darte cuenta que estás sobrecargado, para darte cuenta que otro en el equipo no está tan sobrecargado y puedes repartir mejor la faena. Para darte cuenta, y no te avergüences de ello, que aquella particular tarea no es la más adecuada. Ha puesto un pez a volar. Dale tiempo de mutar genéticamente y llegar a poder volar. Da la tarea a otra persona. No pasa nada por ello. No pasa nada. Entonces, claridad, aunque hay algunos que desafortunadamente la malinterpretan, pero la tienes que usar, que ayudar. Claridad no es dureza, es respeto, es respeto. Respeto para ti y para los demás. El conflicto no es el problema, es la señal de que algo necesita tu atención. Afrontar los conflictos como un problema es un error en partenza, es un aviso. Biping. Acaba de pasar uno. El ordenador me ha avisado de algo. Muy bien, fantástico. Vamos a afrontarlo. Estoy grabando un vídeo, lo quito. Se ha acabado. No se ha estropeado el curso por ello. Puede generar hasta un poquito de descanso y hacer la cosa más amena. Así que va benísimo. No hay ningún problema. Pero mi atención la tienes que llamar. Lo miro, lo soluciono, sigo adelante. Ignorar un conflicto es como ignorar una luz de advertencia en un motor. Perdonarme, siendo ingeniero de máquina naval, perdonarme el ejemplo sobre los motores, pero me viene automático. Se te enciende la alarma de baja presión de aceite y sigues, que ahora hay que seguir. Bueno, te encontrarás de ahí a rato con un problema más grande, mucho más grande. Así que los conflictos no son un problema, llaman tu atención y necesitan una reacción de parte tuya. ¿Vale? Apagar el fuego sin entender la origen solo garantiza que se reavivará. Tienes que ir a la raíz del problema. He escuchado 1.000.000 de veces arriba de mí y abajo de mí. Bueno, tampoco hay que ir muy a fondo del tema. Sí hay que ir a fondo. Sí lo tienes que entender bien. Tienes que entender la raíz. Es de ayuda para ti y para todo el mundo. Y realmente tú estás creciendo como líder y tu grupo va a crecer gracias al hecho que has investigado a fondo el tema. Y aquí hay un pequeño ejemplo de la fase del conflicto. Tensión latente. Entonces, no ha sido aquel trabajo continuo de todos los días de mantener el nivel de tensión lo más bajo posible. A bordo siempre he hecho el mismo ejemplo. Si tenemos mucha tensión en invierno, por ejemplo en un superyate que hace charter, si en invierno, mientras estamos en los trabajos de invierno, preparando el barco para la temporada de verano, o al revés, por la temporada de Caribe en invierno, da igual, estamos seguros de una cosa. Entre mitad julio y mitad agosto, vamos a tener una explosión nuclear a bordo. Vamos a tener unos problemas que van a ser difíciles de controlar, con mala solución y creando un problema enorme, a veces en tripulaciones muy buenas o en equipo muy bueno. Yo he visto tripulaciones buenísimas destrozadas por una singular persona y una mala gestión. Y cuando era más joven daba solo la responsabilidad a la persona. No. Quien estaba arriba, quien tenía que gestionar o quien estaba en el medio, los cuadros intermedios, los mandos intermedios, no han sido capaces de afrontar este tema, ¿vale? Así que el gráfico los explica bien. Tensión latente. Hay un incidente detonante, ¿vale? Puede ser cualquier cosa. Hay una escalada, ¿vale? Como veis, las cosas y siempre parte de una falta de preparación. Hay una escalada que diventa incontrolable por falta de preparación y después si lo ignora hay una cronificación. El problema se enchista, diventa absolutamente crónico y desafortunadamente en mi experiencia la mayoría de las veces cuando diventa crónico tiene mala solución, muy mala solución. Tipo de conflicto comunes, más comunes. Algunos ejemplos para que lo tenéis en el slide.
de tarea, desacuerdo sobre el qué hacer. Por eso tienen que explicar bien los roles de la persona y qué queremos conseguir con lo que estamos haciendo. La tarea tiene que ser explicada la más sencilla, limpiar el suelo, la más sencilla. De proceso, desacuerdo sobre el cómo hacerlo. Vale, sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo lo hacemos? ¿De qué forma se hace? Eso es importantísimo explicarlo bien. Tiene que estar claro a la gente. Y de relación, choques personales o de valores, que es peligroso si no se aborda. Somos todos iguales. Uno vale uno en un equipo. ¿Tenemos roles diferentes? ¿Soy yo el jefe de máquina? ¿Soy la última persona que decide apagamos el motor o no? Vale, estupendo, pero uno vale uno. Y yo he llegado a esta conclusión de parar el motor porque la gente por debajo de mí ha sido capaz de hacer un análisis clara y definido del problema que tenemos. No lo tomo como que he fallido o algo, no. Hemos llegado, gracias a un buen equipo, a una decisión, a poder tomar una decisión potente. Mientras está navegando, parar el motor, paramos el motor. Entonces, los choques personales entre la gente y de valores, y cuando estáis en ambientes multiculturales, pueden aflorar con más facilidad por los condicionamientos, por todo lo que hemos visto antes. Se tienen que abordar rápidamente. Un líder tiene que ir rápidamente al punto de la cuestión, cerrarlo, anularlo, ser de ejemplo, por favor. Yo he visto gente que te hacía el discursito y después venir vestido impecable al trabajo y parecían mendigo. Es que tienes que dar ejemplo. ¿Vale? Puede que la otra persona por valor no le dé tanta importancia. Que lo tiene que explicar y tienes que ser de ejemplo. No te queda otra, estás pagado por ello. Te están pagando por eso, ¿vale? Resolver rápido y resolverlo bien. Es súper importante. Estamos llegando al final del recorrido. Para resolver conflicto, intervienen con método, no con impulso, ¿vale? Tienes que preparar, definir el objetivo, los límites y el hecho concreto. No improvise. Tus sensaciones son buenas, tus emociones úsalas, pero no en preparar, no improvise. Escríbete la lista de tareas, hazlo como quieras. Usa la IA hoy en día. Es súper efectiva para analizar, mucho más de lo que la gente cree, pero prepáralo. No afronte el problema en una reunión general. Escucha por separado cada uno. Eres el líder, eres la persona que todo el mundo se espera que va a solucionar el problema. Escucha a toda la gente por separado. Esta de la reunión, aquí te pillo, aquí te mato, no funciona. O va a crear más problemas y os quita autoridad. Aclarar e enfocar, ¿vale? Es una sesión, en una sesión conjunta, resume los puntos clave, los acuerdos, desacuerdos, lo que has escuchado. Enfoca la conversación en el futuro, no en el pasado, en una solución. Atención, busca siempre necesidades y no culpables. No busca, yo lo repito un millón de veces, chicos, no me interesa, no, porque ha pasado esto, no se ha sido fulano, no me interesa el culpable, me interesa el problema. Solucionamos el problema. Si solucionamos el problema, no tendremos culpables. ¿Es así? No existe. Lo de la culpa es un concepto, además es un concepto muy nuestro, muy europeo, muy católico, muy cristiano. Dejar al estar la culpa. No sirve de nada, no te sirve ni a ti. No te sirve. Te sirve entender el problema, no culpabilizarte, no te sirve. Acordar acciones. No salimos de la reunión si no hemos decidido paso concreto, medible y con responsable claro. Esto lo haces tú. Esto lo haces tú, esto lo controlo yo, esto lo controla tú, esto lo hago yo, esto lo haces tú. Se tiene que saber quién hace el qué y se tiene que poner una fecha. Lo de la fecha es algo, es una lucha constante. Vais a tener esta lucha constantemente y muchísima resistencia vais a tener a eso, siempre. La gente no quiere dar fecha. ¿Por qué? Porque hay compromiso. Y el compromiso cuesta. Cuesta disciplina, cuesta todas estas cosas que hemos visto en esta presentación. Pero es necesario. Me tienes que dar la fecha. Nos comprometemos. Te comprometes tú, me comprometo yo. Cada uno sabe que tenemos una fecha e intentamos respetarla. Si no lo conseguimos porque hemos sido demasiado ambiciosos y personalmente prefiero ser más ambicioso porque a tirar para largo siempre tienes tiempo. No pasa nada. Volver a esta cadena de proceso, este slide es muy importante. Volver a preparar, escuchar por separado cada uno de dónde está, por qué no están llegando, aclarar, enfocar, acordar acciones, fecha nueva y volver al seguimiento.
Para mí, esto es uno de los slides más importantes. Os centra en absoluto, creo que es el mapa, uno de los mapas más importantes a seguir. Un equipo comprometido no necesita persecución, se construye solo. El objetivo no es estar ahí a perseguir la gente para que no. Es crear un ambiente y crear un equipo que es capaz de retroalimentarse. Si se retroalimentan, crecen y creerme, podéis llegar al resultado que ni siquiera os habéis marcado como objetivo, están por encima. ¿Vale? El mito es que se tiene que motivar la gente como si fuera burro con la zanahoria delante. La realidad es que se debe dejar de desmotivar. La gente se motiva solo. Tú empeñate a no quitarle motivación. Con malas reacciones, con cosas que hemos visto anterior. Acordaros que en el curso iremos módulo por módulo más a fondo de todos los conceptos, o daremos instrumento para ello. El compromiso nace cuando se dan 3 condiciones fundamentales. Y eso 3, como veis, hemos elegido un techo con 3 columnas, porque creo que es visualmente lo que más da la idea. El compromiso sostenible se mantiene en sus 3 patas fundamentales. El sentido. El equipo entiende el para qué de su trabajo más allá de la tarea. O sea, siente que contribuye. Haciendo eso, contribuye a algo mayor. Eso es muy importante. O cuánto de vosotros han pagado las tasas y dicen no sé para qué sirve. Es fatal la sensación, ¿verdad? Tenemos que entender que nuestra tarea contribuye a algo. ¿Y para qué? ¿Por qué lo hace? Su esfuerzo automáticamente tiene un impacto claro. Sabe que se esfuerzan, pero saben que tiene una repercusión en impacto claro. Autonomía, eso es otro tema tremendo. Yo he encontrado un montón de gente que dice, no, tú dejas mucha libertad, te arriesgas mucho, porque no hacemos micromanagement, no, tú tienes que liderar persona. Si no es la persona adecuada, has elegido a alguien mal, o si te la han dado, te han obligado a utilizarlo, lo estás utilizando mal, es un recurso que utiliza mal, y tienes que remodelarlo. No empieza con lo demás, empieza contigo mismo. Entonces, da la autonomía. Tienen que tener el espacio, la confianza para poder tomar decisión dentro de su espacio de competencia que las ha asignado. Por eso hemos visto antes que es importante darle su propio espacio de competencia y explicarle su tarea y su trabajo. Y tienen que tomar decisiones cómo hacer su trabajo. Tú no eres él, tú no eres esta persona. Todos tenemos formas diferentes de aprovechar los trabajos. De llegues solo a poder expresarse lo mejor posible haciendo la tarea que ha aceptado porque tú le la has explicado, tú le has dejado claro las bases y él se ha comprometido a hacerlo. Liderar no es controlar, es dar contexto y límites. Hay línea roja. A mí me gusta trabajar solo una vez a la semana. El contrato de 40 horas, tienes que venir y tenemos que desarrollar el trabajo todos los días. Porque tenemos una cantidad de trabajo que yo como líder te tengo que enseñar y tiene que ser la correcta, la famosa carga de trabajo correcta para poder cumplir en las horas que te pagan. Y se tienen que hacer con una cierta calidad, un cierto resultado. Así que exprésate de la forma mejor para hacer este trabajo que he analizado y sé que estás listo para hacer. Es más, demuéstrame que puedes hacer muchísimo más. Cuando tengo satisfacción con mis equipos y cuando veo crecer la gente. Cuando veo que alguien que ha trabajado conmigo años consigue crecer, es promocionado. Cuando estaba a bordo pasaba a otro barco y me ha pasado muchas veces en 24 años a bordo, me ha pasado varias veces. Mi segundo de máquina, la persona que me sustituía cuando no estaba a bordo, la persona el último filtro antes de llegar a mí, que me dice, Chef, Chief, normalmente me llamaban Chief, Chief, estamos muy bien contigo, pero tengo necesidad de crecer y quiero crecer y me siento preparado. Nunca me he sentido mal. Siempre me he sentido feliz y sobre todo muy realizado yo, porque sé que he contribuido, porque el esfuerzo lo ha metido él, pero he contribuido a que él crezca y que se sienta seguro. Y si me lo piden, por favor no dais consejos si no los piden. Si me lo pide una opinión, más que un consejo, opinión, me siento aún más halagado porque no quiere decir que mi autoridad ha ido más allá hasta de mis expectativas. Eso es muy importante. Delegar, de verdad, es la máxima expresión de estos 3 pilares. No eres líder si no sabes delegar. Si no sabes delegar, no pasa nada. Haz un curso, hay un montón. Hay también esto, pero puedes elegir lo que tú quieras. Pero haz un curso que te ayuden a aclarar las ideas. Delegar es liderazgo, no abandono.
Muchos asocian el delegar con, bueno, a la tarea que lo haga. No, que lo haga, no. No, que lo haga, no. Síguelo, hazte una tabla de seguimiento, hazlo mentalmente, hazlo como quieras. Vale lo mismo principio para ti, pero hazlo, síguelo, ¿vale? Importante. El verdadero liderazgo no se demuestra en los grandes momentos, obviamente, sino en la coherencia del día a día. Cuando festejamos algo que hemos tenido un éxito, ahí somos todos buenos liderando. Pero por cuanto suene a frase hecha, lo bonito es el camino, el recorrido, no la meta final. En el recorrido, exactamente como en un curso, yo cuando me puse a estudiar docencia, la verdad que con una edad que no es una edad para meterse a estudiar, ha habido muchos momentos que pensaba, pero a mí, ¿quién más? ¿Para qué? ¿Por qué me he metido en eso? Y muchos momentos pensando, bueno, cuando tengo esto, cuando tengo esto, cuando tengo esto. Para llegar con toda mi experiencia y toda mi sabiduría aparente, porque solo aparente, nuestra sabiduría es muy relativa siempre, para descubrir que lo más interesante de todo ha sido el camino hacia el examen final, las pruebas finales y todo esto. Camino. Cuando pienso en los estudios militares, lo mismo en la academia, lo mismo. Lo más importante ha sido el recorrido. Así que tienes que liderar día a día a ti mismo y a los demás y hacerlo con una coherencia. Por eso hemos empezado hace más de una hora con todo lo que es la preparación previa anterior, ¿vale? Como pilar. Tu equipo no necesita que seas perfecto, nadie es perfecto. Tú tampoco necesitas gente perfecta, no, nadie perfecto. Necesita tu equipo que tú seas predecible y consciente. Tienes que ser predecible. Una persona impredecible suele dar miedo. Y el miedo, como hemos visto antes, no ayuda. Y tienes que ser consciente de lo que dices, de lo que estás haciendo, del plan. Tienes que ser consciente. La autoridad real se erosiona o se construye en las pequeñas decisiones. Especialmente cuando nadie parece mirar. Los grandes actos no suelen tener repercusiones enormes. Los pequeños sí. Tienen repercusiones. Tienen repercusiones y peor y de una magnitud más grande de la que nosotros instintivamente cuando nos damos cuenta pensábamos. Así que también hay que saber corregir y ser muy proactivo. Confianza, autoridad. La confianza en la autoridad. El equipo observa mucho más de lo que escucha. Te está mirando, te mira cada día. No sé, ojo a cómo te mueves. Reflexionar y la conciencia y reformular es importante por el líder. Las preguntas clásicas. Aquí hay un pequeño error en el slide. Mis acciones se alinean con mis palabras. Es una pregunta que me hago mucho. Estoy accionando, he hecho el ejemplo antes de venir vestido, ¿no? O aseado bien. No lo estás. Mis acciones no corresponden a mi palabra. Tenéis que tener escritorio en orden. Yo no hablo así nunca. Os hago el ejemplo del clásico chefecillo, ¿vale? Que es un concepto bastante viejo y sorpasado hoy en día. Muchas veces me pregunto, en cosas muy, muy fina y muy articulada, mis acciones se alinean con mi palabra y especialmente me lo pregunto cuando estoy bajo presión. Porque sé que estoy en un momento donde soy más débil. Sé que es un momento que tengo que controlarme más. Tenéis que preguntarlo. Es un ejercicio como meditar. Lo vais haciendo poco a poco, lo vais haciendo y lo vais haciendo sin daros cuenta. He usado el ejemplo de meditar porque he hecho curso de mindfulness hasta un nivel de poder dar curso yo de mindfulness. Pero, o puedo hacer el mismo ejemplo con respirar. No estáis pensando a respirar, pero lo hacéis. Vale, este tipo de preguntas lo podéis meter en bucle en vuestra cabeza de una forma que lo vais haciendo sin necesariamente formular. ¿Sostengo los mismos estándares y límites para todo, incluyéndome a mí? ¿Pensáis que vais a tener preferencias dentro de vuestro equipo? ¿Quién ha contestado no? Le digo una cosa, sí, la vais a tener. Es inevitable. Hay personas que nos caen mejor, personas que nos caen peor, pero el punto no es esto. El punto es que estás ejerciendo el liderazgo, están pagando por ello. Tiene que mantener lo mismo estándar para todo el mundo. Los famosos límite línea roja, los famosos objetivos, los famosos KPI, los indicadores de rendimiento. Estoy manteniendo los estándares, los mismos estándares y límites para todo. Hay alguien que le concedo más que otro. No puedes. Tienes que hacer todo lo posible para tener todo en la misma línea y es muy difícil y complicado y es muy criticado, es lo más criticado de todo.
Y cuando lo has conseguido para todos y no te incluyes a ti, acaba de echar en el suelo todo el trabajo, porque tiene que partir de ti. Todo parte de nosotros. Todo parte de nosotros. Así que tenemos absolutamente que partir de nosotros, meternos con todo lo demás y, como he dicho al inicio, uno vale uno y cada uno tiene su posición. Uno vale uno, cada uno valemos lo mismo. Es la única forma de pensar para poder tener esta curva que hemos dibujado la más plana posible, ¿vale? El viaje de técnico líder no termina, se practica. Como hemos dicho, es un trabajo continuo, es un trabajo fascinante. Aprendes, cambias por edad versus experiencias. Más edad tienes, más experiencia has hecho, negativa y positiva, o por asegurar que la mayoría son negativas, ¿vale? O percibida como negativa, en realidad es como hemos dicho anteriormente, descubrimos que son la mejor experiencia en absoluto que podemos tener. Y este conocimiento no te convierte en un líder, te da la responsabilidad de serlo. 30 días. Hemos dividido un percurso ideal en 90 días. ¿No? Es un percurso ideal, no es el curso, es un ejemplo de un plan personal de algo. Elige una herramienta de la que veremos, aplícala de forma consciente. Por ejemplo, el método de conversaciones difíciles. ¿Vale? No daremos más instrumentos en el curso, pero aplica uno. 60 días, identifica y gestiona uno de tus detonantes emocionales. ¿Por qué le hemos dado 60 días eso? Porque la introspección es larga, necesita tiempo. Cuando empecé con los cursos online, determinado del hecho que realmente encuentro triste después de más de 35 años de trabajo, tenerme toda esa experiencia para mí, prefiero compartirla a quien sirva. Siempre de la línea roja que he puesto es no dar falsa expectativa. Yo lo que considero mis mentores, he encontrado 3 importantes en mi vida, no me han generado falsa expectativa y lo aprecio mucho para eso. Así que nunca lo haría. El trabajo de introspección es un trabajo largo y puede que nos hemos pasado con 60 días, pero yo creo que es un tiempo razonable, ¿vale? Te viene la duda, lo vuelves a reformular, vuelves ahí, lo vuelves. Identifica y gestiona, son 2 cosas a hacer, identificarlo y gestionarlo. Uno de tus detonantes emocionales. En 90 días, realiza una sesión de feedback con tu equipo sobre tu liderazgo. Como hemos dicho al inicio, esta presentación del curso tenía que ser 1 hora y media. Nos hemos pasado un poco, es 1 hora y 35. Es la fase de introducción al nivel más avanzado con todos los módulos y todo. Esta fase introductiva, aunque estará siempre en el curso a pagamento, como Blue Life hemos decidido ofrecerla de forma gratuita. Estará integral en nuestro canal de YouTube, en nuestros otros canales. Tenemos TikTok, Twitter, X. Estamos obviamente en LinkedIn. En LinkedIn estoy yo personalmente en cuanto es perfil profesional he preferido mantenerlo así. Entonces en LinkedIn me podéis encontrar como Ricardo Peirano, mientras como hub y como plataforma general para todo, hay nuestro sitio web que es superyachtengineer.com. En superyachtengineer.com podéis encontrar los links a nuestras redes sociales, próximamente los links a los cursos. Los cursos en su forma más básica estarán ofrecidos en Hotmart y ahí también podéis encontrar algo que mucha gente aprecia, que son las sesiones directas conmigo. ¿Vale? Meet and greet, hay sesiones, obviamente tengo que dedicar un tiempo que es bastante largo para eso y como en todas las cosas que necesitan profesionalidad se tiene que pagar los costes, entonces obviamente todo esto no es gratis, son de pago, pero tenéis creo precios súper razonables para hacer meet and greet conmigo. Entonces una entrevista inicial, podéis hacer consulencia más larga y pronto ofreceremos curso personalizado para grupo.
dentro del sitio web mismo, ¿vale? Serán por Zoom directamente y podéis conectar. Entonces, en lugar que tener que absorber como lo que felicito han llegado al final de este hora y 40, podréis interactuar, que creo que también da un punto más. La pregunta y respuesta ayuda muchísimo más, ¿vale? Os agradezco muchísimo el tiempo que me habéis dedicado, pero que estoy convencido que os habéis dedicado también a vosotros. Espero veros muy presente en las redes sociales. Por favor, suscribiros, nos ayuda muchísimo con este trabajo que nos empeña mucho a todos, así que es importante tener un poco de ayuda, de contribución y fuerza, coraje, honor, intentar ser honorable y coherentes y ser buenos líderes, que estoy seguro que también gracias a Blue Life y a nuestra ayuda llegaréis a obtenerlo. Un buen liderazgo y ser sobre todo buena persona, que es lo más importante. Un saludo a todos y muchísimas gracias.